Paloma Chamorro, que estuvo con nosotros toda la primera etapa de encuentros con las artes y las letras, y que hoy dirige la revista Trazos. Estás hoy de nuevo con nosotros para algo nada agradable, pero preciso, porque, con palabras de Miguel Hernández, se te ha muerto como del rayo Alfredo de Año, con quien tanto querías, con quien tanto queríamos todos intelectualmente. Y no solo intelectualmente, porque Alfredo de Año era una persona verdaderamente excepcional, aunque esto sea lo que se dice siempre. Bueno, debo decir que no me produce ninguna alegría volver a este plato, pese a que aquí lo pasé tan bien siempre. Ahora es un momento bastante desagradable incluso. La razón es que yo hace 2 años, como ya sabes, le hice una entrevista para Cultura 2 que dirigía José Luis Cuerda, y bueno, como hemos pensado que sería oportuno volver a mostrar la palabra y la imagen de Alfredo de Año, vamos a volver a emitirla. Como un homenaje tuyo y de encuentros. Y de encuentros, efectivamente. Yo recuerdo, mi primer encuentro con Alfredo de Año fue a través de algo bastante inverosímil, sobre todo por la forma en que se realizó, su introducción a la lógica formal. Yo recuerdo un viaje a París hace 4 años en el que el Puerta del Sol estuvo a punto de descarrilar por mis carcajadas. Yo había elegido la más absurda lectura para un viaje en tren, que era un libro de lógica formal. No sé por qué, quizá por esa forma de masoquismo que tenemos todavía los que alguna vez hemos tenido tratos con la filosofía. La filosofía, que es esa forma, como decía Alfredo de Año, de la más refinada de tormento, porque es la forma de atormentarse en vano. Él la eligió, y además hasta las últimas consecuencias, y quizá en uno de sus facetas más áridas y menos agradecidas. De todas formas, él supo restarle aridez y hacerla verdaderamente grata. Ya siempre ha sido un verdadero placer leer a De Año, incluso con materia tan árida, y yo lo he recomendado siempre como el que recomienda la más deliciosa obra de ficción, incluso de evasión, como lo más divertido, porque yo os lo recomiendo a todos, porque pienso que si la lógica formal no figura entre vuestras pasiones, o la de muchos espectadores que nos estén viendo en este momento, querría deciros que si os dice algo la conjunción de nombres como por ejemplo Borges, Lewis Carroll, Claudio Rodríguez, Pablo Neruda, André Breton, Quevedo, Cortázar, etcétera, etcétera, todos estos nombres juntos me parece que son muy significativos. No son sino los nombres que aparecen en las citas de las primeras páginas de esta introducción a la lógica formal, algo bien inusitado y bien poco común. De Lewis Carroll tradujo él también. Bueno, él hizo la selección, sí, del Juego de la Lógica para Alianza Editorial, de las obras de lógica de ese matemático, filósofo, dinamitero y fan de niñas que era Lewis Carroll, y le puso un prólogo delicioso. Él lo entendió mejor que nadie, sabía toda la magia, la alegría y la gracia de Carroll, teniendo en cuenta que por otra parte tampoco Carroll fue nunca un gran lógico en el sentido de hacer avanzar la lógica, pero sí verdaderamente el más divertido de todos ellos. Y De Año iba muy por ahí, ¿no?, en ese sentido, solo que claro, sabiendo, si se me permite, mucha más lógica que Lewis Carroll. Por otra parte, no solamente es este cúmulo de citas que están salpicando toda su obra y que además revelan unas lecturas que le hacían escribir como maravillosamente, como yo he visto a poca gente manejar la pluma con esa agilidad, sobre todo cuando no es su ocupación directa, y luego su ingenio personal, porque no solamente las citas que ponía como ejemplos para sus silogismos, sus proposiciones, sino incluso las que eran de su creación, pues no sé, me parece bastante revelador poner como ejemplo de disyunciones las siguientes, que las he cogido así un poco al azar. Se aprende ciencias ocultas estudiando la obra de los teósofos o leyendo a Althusser. O esta otra, por ejemplo. Una de dos, o Menéndez Pelayo ignoraba lo que era la crítica literaria, o la crítica literaria es imposible.
Verdaderamente aprender lógica o interesarse por la lógica con estas vías es una verdadera delicia, que ahora ya va a ser una delicia un poco espinosa siempre, porque de la mano de Alfredo de Año sigue esa delicia, pero siempre el triste recuerdo de esa obra abortada tan estúpidamente, tan terriblemente. Nos queda, creo, Paloma, permíteme, sin embargo, el cierto consuelo. El otro día me contaba una alumna suya de la Complutense, de la Autónoma, perdón, de que ha dejado una serie de obras de ciencia ficción, de novelas, o sea, cosas él, increíbles, cantidad de cosas además escritas. sí, muchísimas. Aparte de un libro sobre Wittgenstein que debía tener prácticamente terminado y que yo estoy esperando con verdadera impaciencia, él, además de trabajar en editoriales, de sacar oposiciones, de dar clases continuamente, le quedaba todavía tiempo para la creación literaria. Buena parte de estas citas que hay en la introducción a la lógica son parte de su propia obra literaria disfrazada, ¿no? Y él tenía mucha obra literaria, toda inédita, pero que no sé de qué forma se rescatará, supongo que pronto. En cualquier caso, bueno, vamos a ver si vemos esta entrevista, porque va a ser él quien mejor se va a mostrar. Y nada más, porque yo lo único que podría decir ya es que la proposición Alfredo de Año ha muerto, me parece, haciendo un crimen de esa lógica, una verdadera estupidez. Está hoy con nosotros en Cultura 2 Alfredo de Año, el nieto de Lewis Carroll, como le llamó Fernando Savater, y pariente seguro también de un abanico de extrañas gentes que podría ir desde Buster Keaton hasta Jorge Luis Borges, por ejemplo. Poseedor de un horizonte cultural tan abierto que nadie sospecharía su formación universitaria y de un sentido del humor tan amplio que pasaría lo propio con su profesión de enseñante, es también autor de una introducción a la lógica formal, cuyo segundo volumen acaba de aparecer en Alianza Universidad junto con la reedición del primero, y que está tan cargado de diversión como de aburrimiento suele estarlo el género. ¿Querrías empezar a ponernos un poco en situación presentándonos brevemente a la lógica? Prescindiendo ahora de discusiones milenarias que probablemente solo nos interesan a unos pocos, hay que decir que la lógica hoy en día es una ciencia y, como toda ciencia, a diferencia en esto de la filosofía, tiene un campo específico de estudios, una problemática específica. En el caso de la lógica, esa problemática se refiere a la validez del razonamiento. La lógica estudia las reglas que nos permiten decidir si un razonamiento es o no es válido. ¿Qué es un razonamiento? Dicho sea formulando una pregunta retórica como la que solemos hacernos los profesores cuando estamos dando clase. Un razonamiento es un proceso intelectual en el cual derivamos cierta conclusión a partir de cierta o ciertas premisas. Y en este sentido, vuelvo a repetir, la lógica se ocuparía de las maneras válidas, correctas, formalmente, de derivar esa conclusión a partir de esas premisas. Dicho así, podría parecer que el objeto de la lógica es, por una parte, excesivamente remoto, excesivamente alejado de las preocupaciones más urgentes y más sustanciales de nuestra vida cotidiana, y un objeto, por otra parte, excesivamente reducido. Pero no es así, y para verlo basta pensar en que la ciencia, por ejemplo, las distintas ciencias, aparte de lo que tengan de creatividad, y tienen mucho, el resto es en ellas fundamentalmente deducción, es decir, razonamiento, derivación de unas conclusiones a partir de unas premisas. La filosofía, aparte también de otros múltiples e importantísimos elementos que en ella concurran, tiene también un elemento argumentativo, un elemento, digamos, de razonamiento. En filosofía, los autores, por ejemplo, presuponen ciertas cosas para, a partir de ellas, derivar otras, o señalan, digamos, relaciones racionales entre unas cosas y otras, etc. Y, dejando a un lado la ciencia y la filosofía, que ya es mucho dejar, en la vida cotidiana cualquier tarea que no sea puramente refleja, cualquier tarea que tenga un mínimo de complejidad y por lo tanto un mínimo de interés, tienen también una estructura lógica.
y al decir que tiene una estructura lógica, queremos decir que tiene una estructura que es la lógica la que tiene que examinar. De modo que en este sentido el campo de aplicación de la lógica es mucho mayor y mucho más importante y mucho más interesante de lo que podría inducir a pensar una definición como la que hemos dado, que siempre podría parecer excesivamente abstrusa y técnica. Dices en tu libro que la lógica es a la vez capacidad de análisis y posibilidad de ironía. Es una frase que me gustaría que glosaras, aunque fuera mínimamente. Que la lógica es capacidad de análisis se echa de ver sin más que pensar un poco sobre lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, en cualquier sistema científico, en cualquier teoría científica, en cualquier sistema filosófico, en cualquier conducta cotidiana incluso, hay un aspecto que es el aspecto estructural, el aspecto formal, el aspecto que hace referencia al esquema, digamos, que constituye el marco de esa teoría científica, de esa teoría filosófica o de ese comportamiento, ¿no? Ese aspecto formal o estructural es el aspecto que la lógica estudia. Y en este sentido, digamos, la lógica posee ya, a partir del desarrollo extraordinario alcanzado durante el último siglo, aunque la lógica, como digo, tiene milenios de existencia, tanto en el mundo occidental como en el mundo oriental, digamos, la lógica tiene hoy una capacidad extraordinaria para llevar a cabo el análisis de esos aspectos formales, estructurales, esquemáticos, si se quiere decir, que por otra parte, en contra de lo que pudiera inducir a pensar estos adjetivos, formal, esquemático, tiene por otra parte una gran repercusión, una gran trascendencia para los otros aspectos, los aspectos de contenido, los aspectos sustantivos, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte, la lógica es también posibilidad de ironía, lo cual quizás sea mucho más difícil de explicar brevemente. Es decir, hay una concepción de la ironía, que es la concepción llamada romántica de la ironía, la de Schlegel, por ejemplo, la de Solger, según la cual la ironía, como han señalado algunos intérpretes, por ejemplo Ferrater, constituye la capacidad para poner de manifiesto en un momento dado, para presentar en un momento dado, digamos, una contradicción, es decir, la presencia simultánea de dos cosas opuestas, por ejemplo, la naturaleza y el espíritu, lo racional y lo irracional, lo objetivo y lo subjetivo. Pero presentación de dos opuestos con la particularidad de que no se trata ni de reducir uno de esos opuestos al otro, ni de fundirlos los dos en una especie de armonía, sino más bien de presentar la oposición o la contradicción en cuanto tal, ¿no? De presentar ese contraste que tiene, evidentemente, a mi modo de ver, un gran interés, ¿no? Todo tipo de contraste, todo tipo de contradicción. En este sentido, la lógica es posibilidad de ironía porque, dado que la lógica, por sus especiales características como ciencia formal, presenta o constituye o crea un cierto orden, una cierta regimentación del lenguaje, es posible desde ese lenguaje controlado, por así decir, ordenado por la lógica, entender las posibilidades de otro lenguaje, que sería un lenguaje, por así decir, libre, un lenguaje que consistiría en romper con las reglas, y entonces esa ruptura con las reglas solo se puede entender, o mejor dicho, quizá una de las mejores maneras de entenderlo sea desde una ciencia que se constituye como una ciencia de un cierto orden, un orden no real, tal vez, pero sí racional. Entonces, desde la lógica como ciencia del orden se puede entender perfectamente una literatura, por ejemplo, una creatividad artística que se base en un desorden, pero un desorden consciente. Bueno, eso es algo que tú has aprovechado bastante bien en el libro. A partir de ahí me gustaría que nos hablaras de esas relaciones que parecen preocuparte entre lógica literatura, lógica creación y lógica juego. Sí, bueno, en mi libro yo he tratado de utilizar un cierto estilo que me gustaría que alguien calificara de irónico. Yo pienso que es un estilo irónico, me gustaría que alguien lo calificara así porque me parecería un elogio. Y lo he utilizado por dos razones fundamentales. En primer lugar, por deliberación, es decir, de una manera consciente. He intentado una especie de tour de force, en el sentido de intentar demostrar que una ciencia tan árida como la lógica puede exponerse no sé si sin ninguna, pero en fin, sin no mucha aridez, es decir, con un grado suficiente de diversión, en el mejor sentido de esta palabra, suponiendo que tenga alguno malo. Y por otro lado, unas razones que ya no son deliberadas, sino que me da la impresión de que son consustanciales a mí. Es decir, que ese estilo irónico,
estoy empezando a pensar que es el único que me va, porque pienso que soy incapaz de escribir de otra manera. En ese sentido yo he tratado de aunar el rigor y el humor, y los dos conceptos designados por estas palabras me merecen el máximo respeto, ¿no? He intentado hacer una presentación de la lógica con todo rigor, o por lo menos sin gran pérdida de rigor, que sea al mismo tiempo compatible con un cierto humor, es decir, con un cierto distanciamiento, con una cierta falta de falsa seriedad, que haga atractiva esta ciencia a la gente y que sobre todo presente sus posibilidades filosóficas, que es lo que a mí me interesa, puesto que a mí me interesa hacer filosofía desde la lógica. ¿Querrías terminar haciéndole un breve repaso a la filosofía del país de este momento? Soy optimista a ese respecto, y no lo digo como un sentimiento natural, sino más bien como un deber. Tiendo más bien al desengaño, aunque no un desengaño indolente como el que menciona y trata a Luis Cernuda, sino más bien un desengaño combativo, pero creo que hay que hacer de tripas corazón y ser optimista. En este sentido, igual que soy optimista respecto del país en general, lo soy respecto de la filosofía que se haga en el país en particular, y pienso que hay suficientes motivos tanto para el pesimismo como para el optimismo, y me quedo con estos últimos. Me parece que hay en este momento gran número de personas que están haciendo una filosofía al mismo tiempo rigurosa y consciente, y que por lo tanto, si el país va mejor, la filosofía estará a la altura de los tiempos, para decirlo con una frase de uno de nuestros padres filosóficos.